Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Hoy, como cada viernes, damos un pequeño y abrimos este pequeño espacio para la cultura como parte de este espacio informativo de las reporteras. Hoy me da mucho gusto recibir a Ulises Matamoros, un artista muy prolífico de aquí de la ciudad de Puebla. Los tiempos de nuestra lengua es un proyecto encabezado por el artista Ulises Matamoros Ascensión, originario de Aguatempan, Puebla, nacido en 1984. Días atrás, este proyecto recibió una mención honorífica del Premio William Bullock 2020 que otorga el IMBAL en alianza con la UNAM por medio del Museo de Arte Contemporáneo. El proyecto, que se llevará a cabo con Chasen Tajín, la Casa de Todos, cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Inés Aguatempan. Este proyecto es un trabajo artístico en medios múltiples, cuyo propósito es la investigación, el resguardo y la experimentación artística del lenguaje Niva de dicha comunidad. Los tiempos del lenguaje, escribe el propio artista en un blog electrónico, tiene 3 dimensiones: investigación exploratoria del lenguaje, grabación y resguardo y experimentación artística. El proyecto cuenta con apoyo de la comunidad, con hablantes de la lengua, con maestros bilingües y vecinos que buscan conocer, aprender y rescatar el idioma nipa. La investigación, escribe el propio Ulises Matamoros, tiene la finalidad de lograr un acercamiento más profundo a la lógica y la estructura de la lengua. Como dije, Ulises Matamoros es un artista, docente y expositor en al menos 40 exposiciones individuales y colectivas de México, España, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Ecuador y Colombia. Hola, ¿qué tal, Ulises? Muchas gracias por participar en este espacio, pequeño espacio dedicado a la cultura. Paula, muchas gracias por invitarme, por tomar en cuenta pues el proyecto colaborativo que tenemos y bueno, siempre se agradecen los espacios culturales. Oye, cuéntame sobre este proyecto en particular, cómo se inserta en los proyectos que has venido trabajando y sobre todo, ¿qué pasa con la lengua niva de Santa Inés Aguatempa? Sí, yo desde que inicié mi producción artística, digo, mi producción artística, digamos, entre comillas, como más seria, ¿no? Siempre me interesó el trabajo, o más bien siempre me interesaron las cosas de mi entorno inmediato, ¿no? Que pues más, y digo, mi entorno inmediato para mí, pues era el lugar donde que crecí o donde convivo mucho, ¿no? Donde, si bien no viví siempre en mi comunidad de Santa Inés de Aguatempan, pero yo me crié con mis abuelos. Entonces, mis abuelos, bueno, tienen un vínculo bastante más originario, digamos, con la lengua, ¿no? Con las tradiciones, ¿no? Entonces, a partir de esa como mezcla cultural, digamos, esta hibridación que yo sentía, empecé a trabajar los primeros proyectos artísticos o las primeras piezas como más inocentes, ¿no? Desde la universidad me interesaba como eso, ¿sabes? Que estás como explorando sobre qué quieres, no te das cuenta qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y sigues buscándole, sigues rascándole, pero de entrada lo que me interesaba era como ese doble habitar, ¿no? Entre, no sé, entre cosas sencillas, ¿no? Como entre comer comida fast food, ¿no? Y la relación con las tortillas de la mano, en el comal, como desde usar guaraches de chiquito a pasar a usar tenis de marcas, ¿no? Entonces, a partir de ese doble habitar y de este habitar en dos mundos que yo me sentía, porque también mis abuelos pues están todavía dos generaciones antes, ¿no? O sea, mis padres son los más grandes, yo me crié con mis abuelos, ¿no? Es decir, como hay un salto generacional bastante grande y una brecha de desplace de tiempo también, ¿no? Entonces, yo creo que eso me motivó como a rascarle y desde ahí siempre trabajé en mi comunidad, ¿no? Con objetos, si bien a veces dentro de ella, a veces fuera de ella, ¿no? Pero siempre había como
un tránsito continuo en mi comunidad, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Y la mayoría de mi producción la hice, pues, como en este tránsito. Mm, Los últimos proyectos que realicé ya tuvieron como una, no quisiera llamar como una repercusión, pero ya tuvieron como una relación más directa y más, digamos, práctica con la comunidad, ¿no? Estaba haciendo mis obras como personales, ¿no? Estaba pintando, estaba haciendo otras cosas y de repente el proyecto se empieza a desviar hacia la lengua, ¿no? La lengua originaria. Mis abuelos con los que me crié, mi abuelo falleció hace unos 4 años, pero ellos son hablantes pues de la lengua. Mi abuelo no hablaba español, ¿no? Tuvo que aprenderlo posteriormente. Mi abuela era bilingüe. Yo lo entiendo, pero no lo hablo, ¿no? Entonces, por azares del destino, regresé a vivir constantemente a la comunidad. Ya no era como de visita. Llevo 2 años y cacho viviendo acá. Entonces, pues me empezó a interesar más la situación de la lengua, ¿no? Es una lengua que está en pérdida. La mayoría de los que la hablan son de la generación de mis abuelos. Te hablo que mi abuela tiene 97 años, ¿no? Así es. Entonces, la generación que habla la lengua es la generación de mis abuelos. Uh-huh. Mis tíos ya no la hablan, ¿no? Algunos la entienden, pero ya no la hablan. Entonces, está como en pérdida esta lengua. Si bien, obviamente, mi quehacer como artista es más como exploratorio, indagatorio, ¿no? Si quieres, bastante subjetivo. Pues me interesa la estructura del lenguaje, pero me fui clavando en investigar, en entender la lógica, que más bien se volvió como una investigación casi lingüística, ¿no? Pero obviamente como artista tengo carencias que también pueden ser ciertas ventajas, ¿no? Hay una manera de investigar la lengua, el sonido más estético, ¿no? Si quieres a lo mejor como más intuitivo. En inicio no tenía como un método establecido para acercarme pues, a la estructura, ¿no? Lo que tenía, pues es lo que te contaba, mis vivencias, ¿no? O sea, y la relación cercana con los que hablan, mis abuelos, los tíos, ¿no? O sea, con toda la comunidad, las cosas que yo entiendo, ¿no? Las cosas que voy descifrando. Entonces, a partir de eso empezó la investigación. Te digo que se volvió más, si quieres, pragmática, ¿no? Menos, hasta este punto, menos experimental en relación a lo artístico, ¿no? Sí, el objetivo para mí como artista, bueno, es hacer estos comentarios poéticos, bla, 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 pero me topé que evidentemente antes de eso, pues necesito, por necesidad propia, pues esta investigación de la lengua. La otra cosa es que no hay los pocos estudios sobre nuestra lengua son estudios alemanes y norteamericanos. Pero hay algunos escritos como, pues, nacionales, pero son bastante light, ¿no? Están como tocando la superficie. Se ve que alguien hace la tarea del etnógrafo, de venir a su objeto de estudio un mes, irse, nunca volver y escribir lo poco que llegó a captar, ¿no? Y se publica como una investigación moderadamente seria, ¿no? Entonces, no tenemos investigación, digamos, académica en relación a la lengua. Hay coloquios de etnolingüistas, pero también nos damos cuenta que lo que se estudia de nuestra lengua siempre viene de fuera, ¿no? Así es. Y en ese sentido también es un tanto impositivo. Oye, ahora que hablas todo esto, ¿cómo podrías definir el carácter de la lengua? Zapotecos hablan de una musicalidad,
¿no? En la Ujú, lengua zapoteca. ujú. Mazatecos hablan que casi se silba la lengua y no hay un diccionario, no hay un abecedario, un alfabeto tampoco de una lengua como esa. Somos más cercanos, por ejemplo, al náhuatl, que tiene, que históricamente, digamos, tiene una cercanía, pese a todo, una cercanía por lo menos auditiva con Ujú. nosotros. ¿Cómo viste, qué encontraste tú? ¿Cómo podrías definir el carácter de esta lengua? Sí, ahora que dices, el náhuatl es una, o sea, imagínate, incluso hasta en las lenguas originarias hay ciertos etnocentrismos, ¿no? Ujú, así O sea, es. hay un etnocentrismo de la lengua, ¿no? Ujú, Cuando las políticas culturales dicen, vamos a recuperar las lenguas ujú. originarias, no son las lenguas originarias, es Es una la lengua lengua. originaria, que es el Ujú, náhuatl, ¿no? Pues, y las demás, recordemos también que el náhuatl es la lengua del imperio, ujú, ¿no? O sea, ujú, la cultura enguiva, que es llamada popoloca, ujú. por los náhuatls, el popoloca es un Sí. apelativo peyorativo que es mal Ujú, hablado, tartamudo, bárbaro, ujú, y otros dicen que también es como el que huele a humo, ¿no? ujú, Bueno, esa palabra es impuesta por los náhuatl. ujú, El inguiva es una lengua tonal. Como dices, es ujú, como, tiene cierta musicalidad, es como cierta cadencia en las ujú, palabras. Es una lengua tonal que el significado de las palabras cambia drásticamente dependiendo de cómo ujú, pronuncies, sobre todo las vocales. ujú, Entonces, no se puede haber una sílaba que dice ujú, ja, pero si la pronuncia ja, ya ujú, cambia, ya es otra cosa, ¿no? ujú, Por eso es complicada, digamos, el aprendizaje y la escritura, ¿no? Es una ujú, lengua tonal. Entonces, tiene tres tonos la lengua. Es alto, medio y bajo. Pero con estas investigaciones que hemos hecho, hemos encontrado que tiene ciertas inflexiones en los tonos, ¿no? ujú, Es ujú, decir, a veces sube y baja una misma ujú, vocal, ¿no? Sube y baja, ¿no? ujú, ujú, Entonces, es una lengua tonal. ujú, Como digo, digamos, lo que me preguntas, en resumen, es una lengua tonal, tiene cierta cadencia y el significado de las palabras está en el tono, ¿no? O ujú, sea, depende drásticamente del tono en el cual se pronuncia. No hay un alfabeto estandarizado. La Secretaría de Educación Pública trata de nuevo homogenizar la lengua porque ujú, tampoco es el Ingiba. ujú, ¿No? Hay variantes regionales del ujú, Ingiba. La de Aguatempan, San Inés Aguatempan, es el Ingiba del Poniente, que tiene como ciertas diferenciaciones. Entonces, nunca se va a lograr estructurar un alfabeto, un diccionario o ujú. un glosario si no es que salga directamente desde la comunidad. Así es. Ujú, Y justo lo que pretende idealmente este proyecto es eso, que entre ujú, todos logremos primero hacer un vocabulario, ¿no? Un ujú, vocabulario escrito, un glosario escrito, y después intentar desde dentro, ujú, con las carencias, con los errores, con lo ujú, que se tenga, desde dentro intentar proponer un alfabeto. Y ujú, de ahí, si tú quieres, y si la comunidad lo consiente, pedir ayuda, ¿no? A ujú, lingüistas. ujú, Pero ya con esta base, ya avanzados, ya, ujú, ¿no? Hay glosarios por ahí que han venido a hacer acá, ujú, pero ahorita revisándolo en las asambleas que hemos tenido, pues están mal, ¿no? ujú, No están, no son, digamos, a lo mejor no es la variante del lugar. ujú, ujú, Entonces, digo, lo importante de este proyecto es eso, que entre todos intentamos, eh, bueno, aportar algo, sí, y que sobre todo que, pues, que estos saberes se ujú, originen desde la desde comunidad. adentro. Ujú. Ujú. Oye, y un poco ya has respondido un poco esta pregunta que te quiero hacer, pero sí me gustaría que ahondaras sobre qué tanto daño ha hecho que esta visión etnocéntrica se centre sobre aspectos
tan particulares y sensibles como lo es una lengua, una cultura, una forma de vivir, de hablar, como es el Ingiba. El antropólogo usualmente, el etnólogo se acerca, observa, toma al otro como su objeto de estudio, pero lo hace, como decías, de forma fría, ¿no? Bajo un esquema académico. ¿Qué tanto daño ha hecho esta mirada sobre una lengua como esta? Y un poco relacionando, ¿qué tanto le da la vuelta a este proyecto a dar salida a todas estas voces sobre la lengua inguiba? Digo, sí, sí creo que se supone que nos hemos librado ya desde hace a lo menos casi un siglo de estos modos invasivos, ¿no? Pero sin embargo, digamos, se siguen repitiendo. No es que hablemos como de un tipo como el antropólogo, el etnógrafo, como el tipo malo de la película, ¿no? Pero de por sí, o sea, la relación que tiene con el territorio es diferente, ¿no? Y creo que para mí un concepto básico para pensar esto es la idea de territorio, Así ¿no? es. Y de la idea de la lengua como territorio. En ese Ujú, sentido, el investigador tiene su campo específico de acción, ¿no? ujú, ujú, Pero digamos, un saber que lo enfoca hacia un objeto de estudio, bla, bla, ujú, pero se está moviendo entre territorios. Está ujú, moviendo de un territorio que le es propio a un territorio que no le es propio. Y en ujú, ese territorio que no le es propio está esa distancia, ¿no? No solo con la lengua, sino con la emotividad de las personas, ujú, ¿no? Y creo que eso da una distancia tremenda al acercarse con la comunidad. La ujú, otra, que es el problema más grande, que siempre vemos, estoy exagerando también un poco, ¿eh? Siempre vemos al otro, ¿no? En este caso sí, el indígena, como un ente no político, ¿no? así es. Como Ujú, un ente casi puro, ¿no? Pero sobre ujú, todo no político, ¿no? Como si ujú, tuviera una pasividad respecto al otro. ujú, Y a veces sí, se tiene esa pasividad, pero esa pasividad también es ujú, activa políticamente. ujú, Lo que me he dado cuenta, también como miembro de la comunidad, es que siempre que viene el otro, ujú, la comunidad performancea, ¿no? ujú, Hace un ujú, performance de, ¿sabes? ujú, Llegas con ujú, alguien a la casa de la tía o del tío y, ujú, ¡ay, ven! Mira. ujú, Entonces se va el otro, no, en ese pueblo son ujú. muy dadivosos, Así te es. dan todo. Ujú, Y, o sea, hay una performatividad en eso, ¿no? Performatividad que no ocurre cuando tú eres miembro de la comunidad, ujú, ¿no? Porque nadie te va a actuar. ujú, Entonces, creo que en ese sentido también cierto tipo de etnolingüismo, de antropología, ha sido engañada con ujú, esta ujú, performatividad, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que lo que aporta esto es que, uno, bueno, que estamos todos dentro de nuestro territorio, ¿no? ujú, Y que también es un territorio simbólico, ¿no? Y que es un territorio, por ejemplo, cuando alguien dice una palabra en Ingiba, o ujú, sea, tú la entiendes ujú, el concepto, entiendes el significado, pero entiendes el significante, pero entiendes el significado ujú, profundo de esa palabra, que nadie más lo va a entender, ¿no? O sea, hay ujú, palabras entonces, en ese sentido, digamos que no sé, como nos estamos moviendo en el mismo territorio, ujú, el ejercicio de traducción es ujú, más fiel a lo mejor, ¿no? ujú, Que no hay fidelidad en la traducción, pero ese ejercicio de traducción tiene menos distancia. ujú, Entonces, no quiero decir que sea uno a uno, ¿no? ujú, Pero sí el ejercicio de esa traducción, de lo que de ujú, cómo lo vas a traducir, de cómo lo vas a interpretar o cómo esa palabra la estás desglosando, creo que tiene más cercanía, ¿no? ujú, Porque todos somos, ¿sí?, personas de la comunidad, algunos que no lo hablamos, otros que no lo hablan fluidamente, ¿no? ujú, Algunos que lo entienden, otros que lo entienden menos, pero todos tienen este vínculo con el territorio
con el lugar y Ujú, con el territorio de la lengua. Entonces, ujú, creo que lo importante es que estamos trabajando dentro de nuestro territorio de la lengua. Y ese ujú, territorio, pues, tiene eso que te dije, las tonalidades, ¿no? La emotividad, ujú, la cadencia, las inflexiones, ujú, y la cercanía con las personas, ujú, ¿no? Esa cercanía con... Trabajamos mucho con los viejitos, ¿no? Con los tíos, ujú, les decimos acá, los abuelos. ujú, Este, y ellos son celosísimos con la lengua, o sea, ujú, pero celosos que si no estuviéramos acá, si no fuéramos de acá, creo que habría como un impedimento, ujú, pues, como bastante amurallado, ¿no? para Ujú. acercarse. Sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo va este proyecto? Hablas aquí de etapas, ¿cómo es que ha avanzado el proyecto? ¿Cuáles han sido los hallazgos? Porque cuando hablas de una lengua, hablas de memoria, hablas de historia, como decías, de territorio, ¿no? Entonces, cada lengua tiene sus propias formas y historias que contar. ¿Cómo ha ido el proyecto? Eh, la primera parte del proyecto fue la investigación de, pues digamos, el acercamiento más a la estructura Ujú, del lenguaje, ¿no? ujú, O sea, ¿a qué me refiero con esa? ¿Cómo se construye? ¿Cómo es la lógica? ujú, Y, o sea, es difícil porque, pues, la gente lo habla, ujú. pero no, pero no, o sea, pues lo hablas, el lenguaje se habla, Claro, no se sí, piensa. lo vives. Entonces, Ujú, y lo curioso o lo sintomático es que los ancianos, te digo de la edad de mis 70 ujú, 80 ujú, 90 no estudiaron, ¿no? O sea, ujú, no tienen ninguna formación, no saben leer, muchos no ujú, saben leer, la mayoría, y ellos son los que lo hablan, ujú. ¿no? Entonces, no hay, es difícil como Sí, decir, oye, ¿y el verbo ser? ¿A qué ujú, es un verbo? O sea, claro. no entiendo. Ujú, Y el futuro, no entiendo. O sea, esas estructuras que para nosotros son ujú, bastante normales. light. O sea, Ujú, entonces, primero es eso, ¿no? O sea, cómo partes y tú que lo entiendes algunas cosas, pero ujú, cosas sueltas, no puedes tener como en conjunto todo, tampoco tienes una herramienta para... ujú, Dices, es que esa frase la sé y la entiendo en su conjunto, pero ujú, no sé cómo se divide, cuántas sílabas, cuántas palabras, ujú, el tono. ujú, Entonces, pues el primer acercamiento fue eso, saber qué onda con el lenguaje. Lo que encontramos es eso, ujú, que es un lenguaje tonal, ujú, ¿no? Que carece del verbo ser y estar, no hay ujú, conjugaciones, o sea, ujú, no dices caminando, ujú, o sea, dirías yo caminar, ujú, tú caminar, él caminar, ¿no? Nosotros caminar. O ujú, sea, ningún verbo se conjuga, ¿no? Las palabras para designar tú y yo son ujú, idénticas. O sea, no ujú, hay diferencia entre tú y yo. ujú. Y entiendes también Sí, por qué la comunidad funciona como funciona, ujú, ¿no? No hay sí. diferencia entre tú y yo y tampoco hay diferencia entre nosotros y ustedes. Qué bonito. O sea, Ujú, esencialmente cambia el tono nada más, ujú, ¿no? ujú. Entonces te das cuenta cómo la comunidad funcionaba antes y por qué Así funcionaba es. así. Entonces, Ujú, en la primera etapa que hemos trabajado a lo largo de este año, que ya pasó, que justo se cumple un año, es eso, la lógica, esas pequeñas lógicas del lenguaje, cómo se compone, cómo se ujú, estructura, ¿no? Los tonos, eh, cómo representamos los tonos, ¿no? ujú, Primero, ¿cuántos tonos hay? ujú, Entonces, trabajamos con comparativas también, ¿no? ujú, Comparando la ujú, pronunciación, grabando, comparando, grabando, comparando. Nos funcionó mucho hacer dibujos de las ujú, cosas y sí, trabajar así ujú, con las personas. Nos funcionó mucho las asambleas ujú, comunitarias, entonces nos fuimos por asambleas, nos reuníamos pues bastantes personas ujú, y una maestra, la maestra Magdalena, que es de acá de la ujú, comunidad,
Ella estudió pedagogía, ya es grande, la señora tiene 80 años. Ella estudió pedagogía, habla el idioma y lo habla bien, habla español y bueno, sabe, es profesora, ¿no? De profesión. Ella y el profesor Gonzalo hacen el puente. La piedra Nos ayudan a hacer Rosetta. este. Ajá. Y ahora lo que estoy justo a unos días pues de publicar y eso, digo, hacerlo público en ese sentido, es que hemos terminado también nuestra cabina de grabación. Digamos que vamos en esa parte, la estructura del lenguaje, la cabina de grabación, hicimos unas grabaciones con esa cabina. La pandemia pues también pasó como un poco alejar las cosas, pero tenemos una cabina de grabación que permite pues justamente aislar el sonido exterior para tener bien la voz, porque sabes que en la comunidad están los aparatos de sonido, de anuncios. Ajá. Y entonces, bueno, necesitábamos eso y también necesitábamos que la comunidad es muy longeva, entonces, te digo, mi abuelita tiene 97 años y platica de corridito, ¿no? Entonces necesitamos esta cabina para moverse, ¿no? Para ir a visitar a los tíos, para grabar. Entonces, bueno, la tenemos. Hemos logrado hacer un par de grabaciones, pero bueno, esperamos que todo esto se relaje para, para seguir adelante, ¿no? Porque yo digo que era urgente, ¿no? Este proyecto. Urgente en el sentido. Digo, antes de que me cuentes sobre las derivas que va a tener el proyecto Derivas Artísticas por tu trabajo, por lo que has hecho con tu trabajo, sí háblame un poco de los peligros que corre la lengua. Siempre que es el Día Internacional de las Lenguas Originarias, se sacan cifras, se sacan mapas lingüísticos, se habla sobre que perder una lengua es perder toda una cosmovisión, una cultura, pero parecen a veces frases gastadas, pero, aunque son ciertas, pero parecen frases gastadas. ¿Cuáles son los peligros de perder esta lengua particular, esta variante poniente del NIVA? Digo, creo que hay diversos riesgos, ¿no? Es decir, de nuevo voy a hablar de territorios, ¿no? Estos riesgos que tú mencionas, que son unos riesgos, si quieres, de un discurso político, ¿no? Digo, son riesgos para unos, ¿no? Sí. O sea, para, digamos, los administradores de ciertos saberes, ¿no? Los estudiosos, los que, ¿no? Son unos riesgos y son, digo, igual de válidos, ¿no? Pero dentro del lugar hay otros riesgos que son diferentes y a lo mejor más vivenciales, si quieres, ¿no? Yo creo que el riesgo más grande en Aguatempan es el riesgo de perder la memoria, ¿no? O sea, de que la etnia inguiba pierda la memoria, ¿no? Y ese riesgo es bastante pragmático. Te digo por qué. Porque yo me clavé mucho con la lengua, estaba haciendo lo mío, me clavé mucho con la lengua. ¿Me escuchas? Porque se está parando. Sí, no, está perfecto. Sí. Sí. Me clavé mucho con la lengua y con la urgencia, porque estaban muriendo los tíos, ¿no? O sea, antes de la pandemia, hablé con un tío de 97 años, vine a la otra semana y ya había fallecido. En 2 semanas murieron 3 personas cercanas. Entonces dije, solamente es la... O sea, ahí es cuando ves que es urgente el rescate, ¿no? Así es. Porque yo, fíjate que yo también soy un poco pesimista, debería de ser más optimista, pero es que se va a perder. O sea, se va a perder, en el sentido moderno del término, es algo que no se utiliza, digamos, ¿no? Los jóvenes ya no los quieren hablar, ¿no? O sea, no se utiliza
para funciones prácticas, ¿no? Ujú, El lenguaje tiene, como te digo, esta característica de memoria, ¿no? ujú, Y creo que, por lo menos dentro de este territorio, es la única cosa que hace, eh, que hace, que hace o que da cuenta del paso de los Singivas por este lugar, ¿no? ujú, Porque siempre hemos sido una etnia bastante menospreciada, ¿no? ujú, Bastante sobajada, bastante excluida, ¿no? Fíjate, cuando se fundó la población, ujú, eh, pues a los Singivas les dieron dos barrios, ¿no? El barrio de San Antonio Tierra Negra y San Antonio Tierra Colorada. ujú, Entonces ahí los enviaron para, casi a manera de lager, ¿no? De ujú, pequeño sí, campo de concentración. ujú, Hicieron el pueblo, pero bueno, tú quédate allá, ¿no? Entonces siempre hubo esta manera de discusión, evidentemente por el lenguaje. ujú, Los obligaron a salir de sus tierras, donde estaban dispersos, por orden ujú, virreinal, los obligaron a formar la población casi a la fuerza, expropiaron las tierras, cambiaron de dueño y después, ya estando en la población, bueno, los excluyen. Entonces, lo único que los mantenía cohesionados, pues era el lenguaje, ujú, ¿no? El idioma. Eh, También es cierto que, como dices, hay frases bastante gastadas, pero yo creo que el Ingiba da una manera de entender el mundo, como sí, muchas de las lenguas sí, originarias, diversa, ¿no? sí, ujú, O sea, diferente, sí, alterna, ¿no? A mí me interesa el idioma como un proyecto político, ¿no? ujú, O sea, es decir, ver al idioma como un territorio, ¿no? así Quien es, es ujú, despojado del territorio de su lengua ujú, vive como desplazado, un ujú, territorio simbólico que le es ajeno, ujú, ¿no? Entonces, el peligro es ese, ¿no? Vivir desplazado simbólicamente y así continuamente es, desplazado, ujú, ¿no? El peligro es ese, no darse cuenta que ujú, es desplazado, ¿no? ujú, Simbólicamente. Ahorita de repente están incluyendo este apoyo, incluyendo sí, este apoyo, estos proyectos políticos que tratan de rescatar, entre ujú, comillas, ujú, ¿no? ujú, Una lengua, no sé, por hecho o político, o vanguardista, o artístico, ¿no? ujú, Pero, o sea, también pensémoslo en serio, son proyectos cortos, a corto así es, plazo, que se quedan a medias, ¿no? Que ujú, también tienen cierto tipo de postureos, ¿no? ujú, Con el idioma, ujú, Entonces, digo, creo que hay varios peligros así con, es, con lo ujú, del lenguaje, pero el peligro que yo veo, bueno, son esos que te digo, y aparte de que me interesa el idioma como proyecto político, ¿no? ujú, O sea, ujú, como defender el territorio. así Defender es, el territorio de la lengua, que también es defender el territorio ujú, físico, ¿no? ujú, así es, Defender este poco territorio, digamos, ¿no? Defender todo este poco territorio que nos queda, que nos han dejado, ¿no? ujú, Y estas pocas palabras que nos han dejado y con las cuales podemos a lo mejor estructurar algo, ¿no? ujú, Si no es que siempre lo que se estructura a partir de un idioma ajeno es ruido para los otros, así es, ¿no? ujú, O sea, sí, esta cosa también es interesante, la del ruido, ¿no? ujú, Siempre lo que se estructura desde esta lengua es ruido para los otros, ¿no? así es, Este, hay un proyecto que parte, de ese proyecto parte todo esto, que ujú, es la Casa de Todos, Chacén, ujú, que ahí es donde empezamos a hacer reuniones para el idioma, ¿no? ujú, Me gusta mucho esa palabra de Chacén Dani porque designa básicamente esto que te estoy diciendo. sí, Chacén Dani significa la casa de todos, ujú, pero Chacén Dani es un concepto que utilizamos para referirnos al mundo. ujú, O sea que así el es, mundo es la casa de todos, ¿no? así es, Digamos,
esa pequeña palabra es un proyecto político, Así es. ¿no? O sea, es una palabra incompatible Así es. con ciertas palabras, ¿no? Una palabra Ujú. incluso es incompatible con las democracias, ¿no? Así es. Y que va mucho en Eh, sintonía con lo que se habla en otros pueblos, ¿no? Con todos estos Ujú. conceptos, si quieres tú, occidentales, de autonomía, de decidir por sí mismos, de defensa de la tierra, el territorio, la naturaleza, todo lo que pasa en el sureste del país, en Bolivia, ¿no? O sea, sí, no es casual que haya toda esta sintonía de pensamiento que viene Ujú. de muy de atrás. Ahora sí, Ulises, cuéntame un poco sobre los proyectos, las derivas artísticas que tendrá este proyecto, si quieres tú a mediano plazo. Ujú. Te digo, tenemos la cabina, vamos a Ujú, hacer otras grabaciones, todavía va a haber otra parte de ujú, la cabina, ¿no? La cabina digamos que se divide en dos, ¿no? Es esta cabina de ujú, grabación, ujú, está metida dentro de un contenedor, si tú quieres, ¿no? ujú. Entonces, cuando llegamos a algún lugar, esta cosa se abre y se puede utilizar para, como una especie de cosa expositiva del lenguaje, ¿no? Ujú, de Entonces, escenario, nosotros de... grabamos, Ujú, ándale, de escenario, de como una caja de resonancia. ujú, Lo que deriva de este proyecto, digamos, a corto plazo sería eso, ¿no? Como una caravana ya no de recolectar, ujú, almacenar, resguardar el idioma, sino de exhibirlo, ¿no? ujú, O sino de vociferarlo, de romper el silencio, le digo, ujú. ¿no? Sino de una caravana que va como rompiendo el silencio en diversos espacios. ¿Cuántas voces Este, recolectaste, Ulises? ¿Perdón? ¿Cuántas voces recolectaste? Ahorita llevo 10 completas, pero son 10 que se mueven a partir de un vocabulario específico por campo Ujú, semántico. ujú, Entonces, tenemos, por ejemplo, yo mismo y las partes del cuerpo, ¿no? Que ujú. es las cosas de la casa, Sí. ¿no? Las cosas del campo, animales de Ujú, la casa, campo, ujú, ¿no? Y fenómenos naturales. ujú, Entonces, a partir de eso, pues, ujú, más grabaciones sueltas de pláticas que a lo mejor se ujú, quedan por ahí en otro archivo, pero como para exhibirse, digamos, es este glosario por campos semánticos. ujú, Digamos, esa es otra parte, ¿no? Y la parte digamos, yo le voy a dar, o que me sirve, digamos, como ujú, para mí, a mis propias reflexiones, digamos, incluso sacar ujú, comentarios poéticos o artísticos, eh, ahorita estoy pensando en una especie de gráficas sonoras, ¿no? ujú, Entonces voy a trabajar con las gráficas sonoras de las palabras, ujú, hacer comparativas entre palabras en Ingiva y palabras, digamos, en español, ¿no? O en ujú, inglés. Entonces voy a trabajar un poco con estas gráficas sonoras. Y digo, ya es intentar como, digo, desde el arte hacer un alfabeto, ya sabes, entre ujú, codificado, ujú, pero ujú, sí que se note la diferencia, sobre todo en la comunidad, ¿no? Que se note qué es lo que hicimos y qué son mis locuras, ¿no? ujú, ujú, Porque si no también se de invadir estos campos, ujú, ¿no? ujú, Pero bueno, a corto plazo, con este proyecto son esas dos cosas. La cabina moviéndose ujú. en espacios públicos. Perdón, esta cabina también va a transmitir en FM Ah, qué bonito. en la, Ujú, en la comunidad ujú, cuando tengamos como pues el compendio de grabaciones, que te digo que atrasó la ujú, pandemia, pues nos vamos por ahí a algún espacio ujú. público, tomamos la señal en FM, empezamos a transmitir el idioma, ¿no? La idea es eso, como romper el silencio.
¿no? Así es. Que nos regresen también los ecos, también regresan. Ya por último, para cerrar, si podrías contarnos cómo seguirle la pista a tu proyecto, cómo leerte, cómo atisbar un poco todo este mundo que para muchos será nuevo y pero que explica, que da una forma de entender al mundo y eso yo creo que es lo bello de todas las lenguas, que cada una tiene su propia forma de nombrar a lo otro, ¿no? Y que la nombra desde diversas volúmenes y medidas. Entonces, ¿dónde seguirte, Ulises, y conocer más de este proyecto? Pues, bueno, puedo seguirme en mi página, es ulisesmatamoros.com. En ulisesmatamoros.com hay un link a mi Facebook, a mi Instagram, y hay una parte donde tienen todos los proyectos, ¿no? Si entran a ulisesmatamoros.com, automáticamente nos envía a la página de español, si tienes su navegador en español, la de inglés, si tienen en inglés, y ahí pueden conocer los proyectos pues como que es como un proyecto que desarrollo con comunidad, y los proyectos, digamos, lo más en solitario a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí pueden seguir, ulisesmatamoros.com, y bueno, ahí hay un poco explicando lo que hemos hablado en esta pequeña charla. Pues yo te agradezco mucho, Ulises, que siga el proyecto, que sigas rescatando todas estas memorias y todo este saber, ¿no? Que está muy cerquita, que forma parte del estado de Puebla y en el que tú habitas y en el que te desenvuelves. Así que te agradezco mucho, Ulises. Al contrario, Paula, muchas gracias por la invitación y qué bien, felicidades por este tipo de cápsulas artísticas, ¿no? Pues Muchas gracias gracias. por todo. Hasta luego.